bendiga, mis amados hermanos, este martes 28 de septiembre del 2001, hermanos, acuérdense que es martes 2021, hermanos, dije 2001, me fui muy atrás, 20 años atrás, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar, hermanos, vamos a poner esta reunión en las manos de nuestro Dios y que el Señor nos hable a través de este bonito estudio de cartas generales. Acuérdense que estamos estudiando capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Que el Señor nos guíe con su Espíritu Santo, hermanos. Oremos. Padre, gracias por las cosas que hemos recibido a lo largo de todo este día, Padre. Gracias por tu provisión, gracias por tu cuidado, por tu providencia. Gracias, Padre, por proveernos diariamente de tu palabra. ¿Por qué no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca? Gracias, Dios, porque también tenemos el día de hoy la oportunidad de estudiar la carta a los Hebreos. Que los corazones de tu amada iglesia sean edificados. Padre, háblanos con tu Espíritu Santo, y mi vida solo un instrumento de gracia en tus manos, pero sobre todo, Padre eterno, que tú seas glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues vamos a continuar, hermanos. Recuerden que básicamente estamos en el inciso C, hermanos. Si usted tiene por ahí su bosquejito o si lo tiene por ahí en pantalla, estamos en el tema Jesús Salvador y Sumo Sacerdote. Y básicamente es todo el capítulo 2, hermanos, y hemos estado pues hablando en diferentes temas. El día de hoy es el tema número 3 de los versículos del 10 al 13 y lleva por título Jesús y sus hermanos. Hermoso tema, hermanos, no se lo pierda. Dice el versículo 10 de la carta a los Hebreos, capítulo 2. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué significa esto, hermanos? Un pasaje muy tremendo, hermanos. Mire que en Hebreos 2:9, hermanos, que fue el que básicamente terminamos la semana pasada, el escritor dice brevemente que Jesús, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bueno, en el versículo siguiente, el autor explica el término todos, al designar a los que son salvos como muchos hijos y refiriéndose a Jesús como el autor de la salvación de ellos. El hijo sufrió los dolores de la muerte que los hijos debieran haber experimentado, y fue coronado de gloria y honor después de hacerlo. A causa de la obra salvadora del Hijo, los hijos son introducidos a la gloria con la que el Hijo es coronado. Inciso A. Acuérdense que vamos a ver incisos que nos van paso a paso explicando, ¿verdad?, qué significa una frase, quizá una palabra, qué sé yo. Acuérdense que estamos en el versículo 10, inciso A. El sujeto del versículo 10 es Dios, por quien y para quien todo existe. Este modo de expresarse trae un eco inconfundible de Romanos 11:36, donde Pablo escribe una doxología, acuérdese, una alabanza, ¿verdad?, que dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dicho honor, sin embargo, hermanos, es compartido con Jesús, tal como lo evidencia el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Como también Pablo, si usted busca ahí en casita, el pasaje de Colosenses 1, 16 y 17 hace referencia de esto que estamos hablando. Inciso B. Jesús es presentado como el autor de la salvación de ellos. En realidad, hermanos, Él va delante de ellos, puesto que Él es el fundador de la salvación. En Hebreos 12:2 a Jesús se le llama el autor y consumador de la fe. Dios le hizo pasar por medio de horrendos sufrimientos para obtener la perfección. Fue la voluntad de Dios que su Hijo sufriese para lograr la salvación de muchos hijos. Y cuando el Hijo completó su sufrimiento,
se constituyó en fundador de su salvación. Fue designado para guiar a los escogidos desde una vida de esclavitud hasta una vida de felicidad eterna, en la cual ellos son considerados hijos y herederos con Cristo. Inciso C. Fíjese bien, hermano, la secuencia presente en Hebreos, capítulo 2, verso 10, presenta una composición de 4 conceptos que puede ser ordenado según el siguiente diagrama, y usted lo tiene en pantalla. Muchos hijos a la gloria y la salvación de ellos, refiriéndose a los muchos hijos. Por otro lado, el sufrimiento del autor y su perfección, entre paréntesis de donde se toma esta idea, perfecciones por aflicciones al actor. Perfeccionarse por aflicciones al autor. Pero ¿cómo puede Jesús ser perfeccionado? Él no tiene ni pecado ni mancha. Es necesario, pues, entender que la palabra perfeccionar significa lograr la más alta meta. En el contexto de Hebreos, hermanos, el término perfeccionar o llevar a la perfección significa que Jesús quitó los pecados de su pueblo que estaban ante la presencia de Dios. Y así, por medio del sacrificio de su muerte en la cruz, consagró a los muchos hijos. La perfección de Jesús apunta, por ende, a la obra de salvación que Él efectuó a favor de su pueblo. En el capítulo 10, hermanos, más adelante vamos a estar profundizando en estos pasajes, pero sí me voy a estar refiriendo, como por ejemplo hace ratito en el capítulo 12, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 10, verso 14, por ejemplo, el escritor de esta epístola, hermanos, escribe que porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Acuérdese lo que se refiere. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Este versículo, hermanos, constituye una explicación del pensamiento anterior. Al especificar que la obra de perfeccionar a los muchos hijos es una obra de santificación. Esta obra de santificación es efectuada por los miembros de la familia de Dios y a través de ellos, o sea, Jesús, el que santifica a los hombres y aquellos que son santificados. Este versículo claramente enseña la humanidad de Jesús, por implicar su identificación con la raza humana, y alude a su divinidad al hacer notar su obra santificadora. Jesús es quien santifica a los hombres y continúa haciéndolo hasta el final de los tiempos. Él es quien quita el pecado del mundo, como lo leemos en Juan 1:29, que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bueno, hermanos, y sirve constantemente como sumo sacerdote a favor de su pueblo. La santificación de su pueblo no constituye un evento aislado, sino un proceso de toda la vida. La senda de la santificación se encuentra en la obediencia a la voluntad de Dios, y dicha obediencia procede de la gratitud. ¿Por qué somos obedientes? Porque somos agradecidos, porque constantemente estamos conscientes de dónde venimos, la obra que Cristo hizo en la cruz. ¿Y qué trae esta obediencia? Bueno, trae santificación, querido hermano. Pero podríamos preguntarnos, ¿puede la gente, fíjese bien, hermano, santificada, cumplir la voluntad de Dios perfectamente? Voy a citar, hermanos, un párrafo de un documento titulado El Catecismo de Heidelberg, una composición de doctrinas, un compuesto de doctrinas, un cuerpo de doctrinas del siglo XVI, cuyos autores tuvieron influencia por Calvino, y por otro lado fueron dos autores de Lutero. Tuvo un poco de influencia de Martín Lutero. Y bueno, dice el Catecismo de Heidelberg, no, ¿verdad? Bueno, contestando esta pregunta, ¿puede la gente santificada cumplir la voluntad de Dios perfectamente? No.
pues incluso las personas más santas, mientras viven en este mundo, no pasan de un modesto comienzo en esta obediencia. Bueno, fin de la nota. Si caemos en pecado, querido hermano, nuestra santidad queda manchada. Sin embargo, no es necesario permanecer impuro, ya que Jesucristo, que comparte nuestra naturaleza, permanece dispuesto a limpiarnos. No sé si usted recuerda aquel pasaje allá en primera de Juan, allá en el capítulo 2, primera de Juan, déjeme se lo busco, tenga ahí su Biblia lista, primera de Juan, capítulo 2. Bueno, vamos al capítulo 1, que dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, en el capítulo 2, en el versículo 1, que es un pasaje muy conocido, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Muy bien, entonces, no podemos, no es necesario permanecer impuro, ya que Jesucristo, que comparte nuestra naturaleza humana, permanece dispuesto a limpiarnos y santificarnos. Esto es constante, hermano, O sea, el Evangelio es constante para nosotros. Ya estamos en el Evangelio. El Evangelio no solamente es un mensaje para los no creyentes, sigue siendo para nosotros, porque nos recuerda que debemos de ir a la fuente correcta, a la fuente correcta de poder. Debemos de ir a la presencia correcta para seguirnos santificando y que el Señor nos siga limpiando de nuestros pecados. De hecho, si usted escudriña toda la carta, la primera carta de Juan, hay el pasaje muy, muy conocido también, y para mí uno de mis favoritos, que dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, capítulo 1, verso 7, ¿verdad? Entonces considere todas esas situaciones bíblicas en relación a esto que estamos diciendo. Entonces el lazo de la humanidad que une al que santifica con los que son santificados es ampliado en su significado por la palabra hermanos. Qué hermoso, ¿no? En esta santa familia, la relación espiritual reemplaza al aspecto humano. Jesús murió por su propio pueblo. Él los redimió de la maldición del pecado. Él perdona sus pecados. Él los lleva a la gloria. Y debido a la obra de su sacrificio, no se avergüenza de darles el nombre de hermanos. Si tú ya creíste en Jesucristo, querido hermano, Él te llama hermano. Él es nuestro hermano mayor, ¿recuerdas? Allá en Romanos, capítulo 8, versículo 29, lo voy a leer rápidamente, si usted tiene su Biblia, pues sígame, hermanos, dice el 29 de Romanos 8, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuese hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre, ¿qué? Muchos hermanos. Qué hermoso, qué hermosa familia, hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Y qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio es de ser llamados hermanos del Hijo de Dios. Así es. Lo que se nos da a entender es que nosotros, por nuestra parte, podemos llamar a Jesús hermano. El que está sentado a la diestra de la majestad en los cielos condesciende a acercarse al hombre pecador y llamarlo sin vergüenza alguna hermano. Como lo leemos también allá en Mateo 28:10 y Juan 20:17. Jesús incluso llegó a referirse a mis hermanos, refiriéndose a los que creen en Dios. Versículo 2, hermanos, dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Hermanos, este es un texto maravilloso. Fíjese bien, para comprobar su atrevida afirmación de que Jesús llama a sus seguidores hermanos, el escritor de la carta a los Hebreos recoge un versículo del mesiánico Salmo 22. Vale notar, hermanos, que él pone las palabras de este texto específico en los labios de Jesús e introduce la cita con las palabras diciendo, como si Jesús lo dijera. En el capítulo 1 de Hebreos, Dios es quien habla. En el capítulo 2, Jesús pronuncia versículos del Salmo 22 y de Isaías 8, del 17 al 18. Ahorita vamos a leer todo eso, hermanos, citado en el versículo 13, que ahorita vamos a leer. Y bueno, con autoridad divina. Jesús lo hace con autoridad divina. El Mesías proclama el nombre de sus hermanos en medio de la congregación. Es decir,
en la iglesia. Al centrar la atención en el sitio y que Él dará su testimonio, el Mesías limita el apelativo hermanos a aquellos que en el orden espiritual constituyen la iglesia, el cuerpo de creyentes. El salmista, por su parte, exhorta a los que temen al Señor a alabarle en el Salmo 22, 23. Y en el verso 24, yo espero que usted tenga por ahí su Biblia para que me vaya siguiendo, querido hermano. En el 24 dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. El Mesías no solo habla en la primera parte del Salmo 22, en el versículo 1. No sé si usted se acuerde, bien conocido a causa de las palabras dichas por Jesús en la cruz. Voy rápidamente a mencionarle ese párrafo del versículo 1 del capítulo 22. Seguramente usted ya tiene por ahí su Biblia. Y dice el versículo 22, versículo 1. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Se acuerdan, hermano? Las palabras de Jesús, una de las 7 palabras, ¿verdad? Como las conocemos. Esta escritura es cumplida por Cristo, que se regocija en medio de su pueblo, la iglesia, del cual Él es la cabeza. Él defiende a sus hermanos, los sostiene y escucha sus oraciones. Ellos bien pueden poner su confianza en Él. Versículo 13. Y otra vez, fíjense bien cómo dice el versículo 13, dice, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Interesante, hermanos, ¿qué está diciendo aquí el autor? ¿Por qué el autor toma estos pasajes? Bueno, en este grupo, en este punto de su consideración, hermanos, el escritor se vuelve a la profecía de Isaías. Del Salmo 22 se va a Isaías y toma 2 renglones de Isaías 8, 17 al 18. Dice, en él confiaré, es la parte final del versículo 17. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, forma la parte del versículo 18. Hermanos, Isaías testifica, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y los hijos que Dios le ha dado son, como dice, hermanos, señales y presagios en Israel, de parte de Jehová, de los ejércitos que mora en el monte de Sión. El contexto de estas 2 citas, hermanos, es bastante importante. Mire, los capítulos 7, 8 y 9 de Isaías son evidentemente mesiánicos en su carácter. Por ejemplo, el nombre Emanuel aparece en Isaías 7:14, en Isaías 8, versículo 8 y versículo 10, y el nacimiento de un hijo es mencionado en Isaías 7 del 14 al 17 y en el capítulo 8 versículos del 1 al 4. Además, la oración pondré mi confianza en él fue incorporada al salmo y al cántico espiritual en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 3, Salmo 18:2, Isaías 12:2. Y constituía parte de la heredad del pueblo de Dios. También, hermanos, es necesario notar que las palabras del profeta Isaías llegan a ser palabras de Cristo. El profeta y sus hijos, así como Cristo y sus hermanos, están ante Dios. Los hijos que Dios le diera a Isaías son el remanente del Israel fiel. Los hermanos de Jesús forman la iglesia. Así como Isaías estaba rodeado por sus conciudadanos que temían a Dios, del mismo modo, Cristo está en medio de su pueblo. Y así como el remanente fiel del tiempo de Isaías era el signo y el símbolo de Dios en un mundo de incredulidad, así la iglesia de hoy funciona como portadora de luz en un mundo de oscuridad y de pecado. Dios, hermanos, es el personaje central a lo largo del capítulo 2. Él testifica, capítulo 2, versículo 4, Él nada ha dejado que no esté sujeto al hombre, capítulo 2, versículo 8, y Él perfecciona al autor de la salvación, versículo 10. El autor de la salvación es Jesús, coronado de gloria y honor a causa de su sufrimiento y muerte por su pueblo.
El mundo, hermanos, de la incredulidad rechaza la senda del sufrimiento y de la muerte que Jesús asumió. Pero a los ojos de Dios, el camino seguido por Jesús era eminentemente apropiado. A causa de su muerte de sacrificio, lleva a su pueblo a la gloria y se identifica con cada uno de ellos. Juntos, todos ellos forman la familia de Dios. Oremos. Padre, gracias por esta reflexión que hemos tenido en estos maravillosos versículos de Hebreos 2 del 10 al 13. Gracias porque somos parte de tu familia. Gracias por ser nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor. Padre bendito, ayúdanos con tu Espíritu Santo a vivir dignamente, a vivir de tal forma, Padre bendito, que reflejemos que somos de una familia muy especial, tu familia. Queremos ser luz en medio de las tinieblas, Padre. Que la gente, mi Dios, vea algo diferente en nosotros, porque para eso hemos sido puestos, hemos sido colocados en el mundo, para ser luz y dar testimonio de que tú eres nuestro Padre y el Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Padre Santo, queremos siempre como iglesia darte la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Dios me les bendiga. Y bueno, el día de mañana tenemos una pequeño paréntesis, hermanos. Vamos a reanudar actividades el miércoles, de los días miércoles hasta el 6 de octubre. Recuerde que le hago una invitación acerca de los principios bautistas, hermanos. Es muy importante, hermanos. De hecho, se complementan muy bien con todo lo que creemos, con las doctrinas bíblicas que creemos las iglesias bautistas, ¿verdad? Que básicamente eso usted y yo lo debemos de saber y lo debemos de dominar, pero también, hermanos, que como iglesia cristiana denominada bautista debemos hacer. Y eso es algo que a usted y a mí nos debe de interesar, hermanos, y debemos de estar comprometidos con ellos, porque todo esto es bíblico. Eso es parte de lo que como iglesia hemos adoptado, hermanos, para que no nos perdamos y sepamos qué hacer. Entonces son 7 cosas que la iglesia debe de hacer y usted y yo lo debemos de saber. Entonces le hago una invitación para el día 6 de octubre, si Dios nos presta vida y salud, hermanos, si no pasa otra cosa, porque han sido días muy peculiares. Por cierto, el día de ayer recibí la segunda dosis de la vacuna, hermano. Yo esperaba que a lo mejor iba a tener por ahí una reacción, pero gracias a Dios estamos muy bien, hermanos. Le doy gracias a Dios. Vacúnese, hermanos, si le toca la vacuna, ¿verdad? No deje de cuidarse, hermanos, porque todavía estamos en pandemia, y sigamos orando unos por otros. El día jueves, hermanos, también tenemos sermón evangelístico. Ore por un servidor, ore por nuestro hermano Juan Carlos, también por nuestro hermano Michael, que juntos, hermanos, hacemos todo esto posible, hermanos, porque por un lado Michael nos da soporte técnico y nuestro hermano Juan Carlos nos ayuda con todo esto de la edición. Gracias por sus oraciones. Y también, hermanos, el día viernes, si no pasa otra cosa, hermanos, nos vemos primero Dios al punto de las 6 de la tarde vía Facebook para que tengamos nuestro culto de oración. Si hay un cambio, obviamente le avisamos, hermanos, pero no dejamos de orar, no dejamos de tener nuestra reunión de oración. No se deje de conectar a sus reuniones de departamentos, tampoco, hermanos, a sus grupos de oración, y no deje de participar en el grupo, en el reto príncipe, hermanos. El día de hoy terminamos con Malaquías y el día de mañana comenzamos el Evangelio de Mateo, hermanos. Si usted no ha empezado, si no se ha involucrado, ¿verdad?, con el reto príncipe, mire, hermanos, vamos a empezar el Nuevo Testamento. Comience con el Nuevo Testamento. Busque a un servidor, busque a nuestro hermano Alexis, a nuestra hermana Mónica Gómez, a nuestro hermano Pedro, que es diácono de nuestra amada iglesia. Ellos les pueden ayudar. Yo le puedo ayudar para que usted se pueda meter al grupo del reto príncipe, hermanos. Es maravillosa la experiencia. La idea es leer la Biblia en un año con toda la familia, y bueno, pues hay videos introductorios, ¿verdad?, donde diferentes hermanos participan, y también hay una introducción, algo de manera general en la medida en la que se le manda las lecturas. Y bueno, espero que lo haga, y también no deje de diezmar y no deje de ofrendar, hermano. Ya se acerca la quincena, aparte un poquito de lo mucho que Dios le da, y ofrende a su iglesia, hermanos, porque también es parte de nuestra responsabilidad y privilegio de formar parte de una iglesia local. Hermanos, Dios me les bendiga, descansen, cuídense mucho, un fuerte abrazo, hermanos. Esto ha sido todo, hasta la próxima, bye.